Mi nombre es Abraham López Miguel, investigador del Instituto Mexicano del Transporte, responsable del Laboratorio Químico en la Coordinación de Ingeniería Vehicular e Integridad Estructural. En esta ocasión les presentaré el seminario IMT titulado Materiales electrocatalíticos para sistemas de protección catódica por corriente impresa. Como el contenido de mi presentación está desarrollado por una introducción, la problemática, una propuesta, una metodología, resultados y conclusiones. Aquí cabe aclarar que es parte de una publicación técnica que está en proceso. Bueno, en la introducción vamos a hablar primeramente qué es un material electrocatalítico y qué es un sistema de protección catódica por corriente impresa. Un material electrocatalítico. Existen diversas definiciones para este concepto, para definir qué es un material electrocatalítico, dentro de los cuales algunos de ellos son que son materiales que aceleran las reacciones electroquímicas que ocurren en la superficie de los electrodos o en la interfaz sólido-líquido. Otra definición también dice que implica la influencia del material del electrodo en la velocidad de la reacción química. Es un material que modifica la velocidad química que sucede en la interfaz de este material. Entonces, ahora, una vez aclarado qué es un material electrocatalítico, vamos a ver qué es un sistema de protección catódica por corriente impresa. Un sistema de protección catódica por corriente impresa, por sus siglas, es un método de protección, es un método de protección contra la corrosión, o un método de protección de la corrosión. Es un arreglo electroquímico compuesto de varios elementos conectados que favorece la reducción del oxígeno en la superficie de un metal a proteger. Otra definición también la podríamos tomar como el suministro de electrones a la estructura de acero con problemas de corrosión, y puede ser por la conexión a un metal más activos por ánodos galvánicos o mediante una fuente externa por corriente impresa. Material está compuesto principalmente por un ánodo y un cátodo. El cátodo siempre la estructura a proteger. En el caso de ánodos para estos sistemas, existen diversos materiales como chatarra de hierro, ferrosilicio, ánodos flex, ánodos MOMO, mezcla de óxidos metálicos, por sus siglas en inglés. La cantidad, la elección de un ánodo u otro depende de su aplicación o condiciones en las que operará el sistema, o también depende del presupuesto del proyecto para el que fue diseñado. Resalto aquí los ánodos de mezcla de óxidos metálicos, MMO, porque es uno de los ánodos o de los materiales más eficientes actualmente en campo. Sin embargo, estos ánodos, bueno, ¿y qué consiste? ¿De qué material son estos? Son materiales, óxidos de rutenio, iridio y tantalio, depositados sobre un sustrato como titanio. ¿Cuáles son las ventajas de este material o las características? Es su densidad de corriente de intercambio, un bajo consumo, una vida útil y medio que se puede aplicar en casi todos los medios. Como decía, en un sistema de protección catódica por corriente impresa está compuesto por un ánodo y un cátodo. El cátodo siempre es la estructura que se pretende proteger y en el ánodo es un ánodo auxiliar en el caso de los sistemas de protección catódica por corriente impresa. Este ánodo, como vimos anteriormente, son óxidos de iridio, de rutenio depositados sobre un sustrato de titanio. ¿Cuáles características debe cumplir? Que sea un bajo consumo, que sea resistente a la corrosión, que posee buenas propiedades electrocatalíticas para la evolución del oxígeno y cloro. Esto dependiendo el medio en el que se encuentre. En ambiente con iones cloruros, pues se da la evolución del cloro. Pero ¿cuál es la problemática? Si estos ánodos funcionan actualmente bien, primero está reportado que durante la fabricación de estos ánodos, como son mezclas de óxidos, las temperaturas en las que se operan para obtener estos recubrimientos, los tratamientos que se da, generan óxidos que generan cierta resistividad sobre la superficie del electrodo, lo cual tiende o contribuye a disminuir la vida de servicio de estos ánodos. Adicional a esto, el costo de estos ánodos es sumamente elevado, por lo cual limita su aplicación a gran escala en proyectos muy extensos.
Y de ahí surge pues la necesidad de buscar materiales alternativos que cumplan principalmente dos funciones, ¿no? Que sea un material electrocatalítico para la evolución del oxígeno y cloro, pero que a la vez también sea una tecnología competitiva. Es decir, un material electrocatalítico que favorezca la evolución del oxígeno y el cloro. Y una tecnología competitiva que sea un material de bajo consumo, resistente a la corrosión, alta densidad de corriente de intercambio y baja resistividad. Son las características que se buscan en materiales alternativos. ¿Cuál es la propuesta? Mm, es un recubrimiento níquel cobalto boro depositado sobre un sustrato como acero al carbono, para en donde cada elemento promueve o contribuye de cierta forma para el desarrollo del todo, como el ánodo. Por ejemplo, el níquel promueve la actividad electrocatalítica, o está muy reportado que el níquel es un elemento que favorece la actividad electrocatalítica. El cobalto está relacionado a la estabilidad que este recubrimiento presentaría, y el boro relacionado a cierto valor de dureza en el recubrimiento para mantener la integridad de este en una aplicación en campo. ¿Cuál es la metodología para seguir? Principalmente se basa en tres partes. Primero es la caracterización del sustrato, la obtención del recubrimiento, evaluación de sus propiedades electroquímicas y funcionales, y al último, la explicación de por qué funciona y cómo funciona. Y en base a esto proponer una composición y un recubrimiento sustrato que funcione como ánodo. Los parámetros de referencia se van a hacer como densidades de corrientes reportadas con los ánodos que funcionan muy bien en el mercado, sus densidades de corriente, sus velocidades de corrosión y sus pruebas de vida de servicio. Tomaremos como referencia Cabe aclarar que son materiales diferentes, pero se busca que cumpla con ciertas propiedades funcionales. Propiedades físicas que se valoran como adherencia, morfología, composición química, espesor y resistencia a la corrosión. Dentro de la metodología está la primera parte, es la preparación del sustrato. ¿En qué consiste? En corte, desbastado, pulido, lavado y secado del sustrato. En el corte tenemos lo que es el trazado y corte de las muestras limitadas a 1 centímetro cuadrado por área. Cabe aclarar que este tamaño de muestra es únicamente para la evaluación electroquímica del recubrimiento, no para evaluación a nivel industrial. El desbaste es la eliminación de los residuos de corte. El pulido se realizó con papeles Meril de 180 a 600 para limitar para limitar bien el área de estudio. En el lavado se va a considerar primeramente un lavado químico con disoluciones alcalinas y posteriormente un lavado en disoluciones ácidas. Para el secado, pues se procede al secado con aire caliente y se conservan las muestras en atmósferas libres de oxígeno. Con respecto a la obtención, para la obtención del recubrimiento, primeramente, para la preparación de la solución de partida se realizó con base a la información encontrada en bibliografía. Estos se tomaron como máximos y mínimos para el diseño de experimentos, considerando como factores experimentales la temperatura, la concentración de sales de níquel y la concentración de sales de cobalto. Mediante la ayuda de este software, pues se realizó un diseño de experimentos y se procedió con la caracterización del recubrimiento. En la caracterización del baño, primeramente la caracterización electroquímica, se utilizó un montaje experimental común de 3 electrodos, donde se utilizó el electrodo de trabajo, el sustrato, el electrodo de referencia, plata cloruro de plata, y un contraelectrodo, un alambre de platino para la caracterización electroquímica, y una placa de níquel para la deposición del recubrimiento. Se caracterizó mediante técnicas electroquímicas como voltamperometría cíclica y con amperometría. Para la obtención del recubrimiento se hicieron pruebas preliminares después de la caracterización electroquímica del baño electrolítico, parte que no se presenta acá, sino sería muy extensa. Bueno, una vez definidas las condiciones, se hace las primeras pruebas para la obtención del recubrimiento, en las cuales primero se obtiene el tiempo adecuado del depósito, así como las propiedades físicas y visuales para un recubrimiento idóneo. Los tiempos ensayados van desde 20 minutos hasta 3 horas, según lo reportado en bibliografía.
para la formación de depósitos. Por cada condición y concentración, para cada condición y concentración se evaluaron, se obtuvieron 6 muestras de 1 centímetro cuadrado y una muestra de 4 centímetros cuadrados para la caracterización electroquímica y caracterización física y química. Una vez obtenidas estas muestras, se conservaron en bolsas Ziploc hasta su caracterización correspondiente. Bueno, ¿cómo sabemos que estas muestras, una vez establecido estas condiciones ideales en las que se obtuvieron tiempos de deposición definidos, recubrimientos homogéneos, recubrimientos brillosos, visualmente sin poros y buena adherencia, una vez definidas estas condiciones y parámetros, se procedió a obtener los recubrimientos a gran escala, o bueno, para la caracterización completa de toda la parte experimental que faltaba. A continuación se presentan las fotografías de los recubrimientos obtenidos a temperaturas de 25 y 45 grados centígrados. Estos recubrimientos con variaciones en las sales níquel y cobalto. Bueno, cabe aclarar aquí que se obtuvieron recubrimientos solo de cobalto y solo de níquel, esto para tenerlos como referencia al variar las concentraciones de sales. En la fotografía se aprecian los recubrimientos homogéneamente depositados con buena adherencia, es decir, no se perciben películas del recubrimiento que se quieran desprender. Se observa brilloso y en las muestras con las que se va incrementando la cantidad de sales en el baño, como 0.8, 0.6 y más adelante, se observa ligeramente opaco. Esto podría ser a las condiciones de depósito. Sin embargo, al incrementar la concentración de sales hasta 150, la apariencia física de los recubrimientos cambia ligeramente. El aspecto visual de los recubrimientos y el incremento pueden indicar que el depósito se llevó a cabo. Sin embargo, hasta con las fotografías no se podría decir cómo se realizó el depósito y si se depositó homogéneamente o es el sustrato en el que estamos viendo. Para ello, se prosiguen con los mapeos de composición química. Los mapeos de composición química nos indican o nos revelan la presencia de ciertos elementos químicos de interés. En este caso, nuestro interés es conocer si se depositó el níquel, si se depositó el cobalto o si el hierro está presente en gran proporción, lo cual indicaría una falta de recubrimiento. Entonces, para la identificación de estos elementos, se realizó la caracterización por SEM y se identificó al níquel, cobalto, oxígeno y hierro, que son los elementos de interés. El níquel y cobalto porque son los elementos en los cuales se varió la relación en el baño electrolítico para la formación del depósito. Se les asignó un color, al níquel se le asignó un color verde, al oxígeno rojo para detectar la posible formación de óxidos, al cobalto un color café y al amarillo, al hierro se le asignó un color amarillo para la identificación del solo sustrato o del hierro. En las micrografías se aprecia primeramente una distribución homogénea en toda la superficie del sustrato, es decir, no detectamos una parte amarilla en la cual solo se aprecie el hierro, sino está depositado el recubrimiento homogéneamente en toda la superficie. ¿Qué más apreciamos? También se puede apreciar el cambio de morfología, o sea, la forma en la que se deposita el recubrimiento al variar las condiciones de temperatura y concentración. Detectamos principalmente 3 tipos de morfología en estos recubrimientos: morfología lisa, morfología granular y morfología tipo hojuelas en este recubrimiento. Ahora, al incrementar la concentración de sales en el baño, este tipo de morfología no varió, fue repetitiva, independientemente de la composición en sales en el baño. Sin embargo, al incrementar la relación, incrementaba la relación de sales de níquel y cobalto en el baño, el incremento de la concentración de níquel parece favorecer la deposición de iones de níquel en el baño, lo cual representaría una deposición tipo normal.
una deposición tipo normal. Bueno, una vez determinado evaluado la morfología y se ha asegurado que el recubrimiento se depositó homogéneamente en toda la superficie del sustrato, se continúa con la caracterización química, en donde primeramente se va a observar la deposición de los iones de níquel y cobalto al incrementar la concentración de iones en el baño. Como se observó en las micrografías anteriormente, con el incremento de iones de níquel y se favorece la deposición de los iones de níquel, lo cual está hablando de una deposición normal, ¿no? Caso que se puede ser confirmado mediante en esta figura, en la que se presenta el comportamiento de incrementar la concentración de sales en el baño electrolítico, incrementa la composición en la aleación, porque ya este es un análisis de composición química sobre el sustrato. Esto que nos dice hasta una relación níquel-cobalto del 50%, lo cual estaría hablando o indicando de una robustez del proceso de deposición a partir de esta relación. Esto es para más temperaturas. Nos estaría indicando que a partir de esta relación, la variación de sales que hagas en el baño es independiente de la cantidad que se esté depositando, por lo cual tú ya puedes trabajar en este rango. El problema, tienes un rango de concentraciones más amplio sin tener muchas variaciones en las composiciones y por consiguiente en las propiedades finales de tu recubrimiento. Se observa en esta figura poca influencia de la temperatura en la deposición, pero sí en la forma de deposición, cosa que vimos en la morfología presentadas anteriormente. Ahora, con respecto a la velocidad de corrosión, es un parámetro, es una propiedad importante a evaluar para este tipo de recubrimientos que van a ser aplicados en ambientes agresivos. ¿Qué observamos? Que al variar la concentración de iones de níquel y cobalto, o bueno, la concentración de sales en el baño electrolítico, parece presentar una mayor resistencia a la corrosión, incluso velocidades de corrosión muy por debajo de lo reportado para recubrimientos anticorrosivos, lo cual, bueno, cumple con esta propiedad que se requiere para un material anódico. Para ambos recubrimientos, para el obtenido a 25 grados centígrados, temperatura de baño, y a 45 grados centígrados, tienden a presentar un comportamiento similar. Ahora, para la velocidad de corrosión también es importante evaluarla en medio alcalino, suponiendo que funcione en un medio como concreto, embebido en un medio alcalino. La velocidad de corrosión es mucho más, estable, digamos, desde el principio. No tiende a hacer una velocidad de corrosión muy por debajo de lo reportado en materiales electrocatalíticos, por supuesto, porque pues es un medio estable también. Ahora, para ver cómo funciona este comportamiento, ya el recubrimiento con respecto a un tiempo prolongado de exposición al medio, se hicieron mediciones de velocidad de corrosión en celdas de acrílico diseñadas para esto. Se pusieron muestras de este recubrimiento y se monitoreó la velocidad de corrosión por tiempo prolongado. ¿Qué se observó? Que esto, como se observa, bueno, aquí en la gráfica, la velocidad de corrosión tienden a disminuir hasta ser casi constantes durante la exposición al tiempo. Esto que nos indica que sobre la superficie de nuestro recubrimiento pues está formándose algún óxido que está protegiendo este acero, que está tendiendo a protegerlo y por eso limita las velocidades de corrosión o disminuye las velocidades de corrosión. Esto para ambos medios. Ahora en medio alcalino, pues tendió a ser mucho más estable en medio alcalino la velocidad de corrosión, pues desde el principio, pues, en este medio, como se vio anteriormente para todos los recubrimientos obtenidos, siempre presenta menos velocidades o velocidades de corrosión mucho menores. Una vez después de exponer estas muestras por tiempo prolongado en medio alcalino y en medio con iones cloruro, se procedió a hacer una determinación determinar unas micrografías para ver la superficie del sustrato que había sucedido después de ese tiempo. Se observa que las muestras expuestas en medio alcalino tendieron a formar como, bueno, se ve en esta micrografía que la superficie es más homogénea sin presentar tantos defectos como al inicio.
Esto nos habla de una posible capa formada sobre la superficie, una película de óxidos o formada sobre su superficie. En el medio con iones cloruros se monitoreó un poro, se temía que generara corrosión por picadura, que pareciera observarse en la siguiente micrografía después de un tiempo de exposición. Y como observamos en esta, después del tiempo de exposición, este poro favorece al tipo de corrosión por picadura. Cabe resaltar que este tipo de poros es generado durante la deposición del recubrimiento por generación de hidrógeno durante la deposición. Sin embargo, este poro sí favorece la corrosión por picadura, pero no logra a generar un desprendimiento del recubrimiento, lo cual sería una situación mucho más grave, porque generan un desprendimiento del recubrimiento, pues generas una pérdida de las propiedades del material que funciona como ánodo, recubrimiento sustrato. Y una vez llegando al sustrato, si es un material más sensible, como en este caso el acero o el carbono, pues se genera la pérdida de material, que es el acero, y la pérdida de vida del ánodo. Para eso, con base a las velocidades de corrosión y suponiendo una velocidad de corrosión constante y homogénea en la superficie del electrodo, pues se hacen cálculos teóricos de vida útil y del recubrimiento, suponiendo un espesor de 30 micras, pues se obtendría una vida de servicio aproximadamente de 13 años, de 0.76 años y de 1.59 años. Sin embargo, por comparación con otros materiales como mezcla de óxidos metálicos, en los cuales el espesor del recubrimiento tiene cierta influencia para el tiempo de vida de servicio, se hace una aproximación considerando 1 milímetro de espesor para este recubrimiento, obteniendo vidas de servicio de 13.6 años y 28.76 años. Por una velocidad, cabe aclarar que esto es meramente un cálculo teórico, ¿no? Habría que obtener este tipo de espesor en el recubrimiento y evaluarlo. Y seguramente pues tendrá menos velocidades de corrosión más pequeñas. Ahora, la última propiedad a evaluar de interés para esto es si funciona como material electrocatalítico. Para, para ver que funcione como material electrocatalítico, pues este se evalúa en función de la capacidad para la evolución del oxígeno y cloro, así como la J0, la densidad de corriente para estos materiales. La capacidad para la evolución del oxígeno y cloro se evalúa en base a la norma internacional ISO 12696, sistemas de protección catódica para estructuras en concreto, y donde se habla de los ánodos funcionales, los ánodos de mezcla de óxidos sobre sustratos de titanio, en los cuales esta norma recomienda como máxima corriente de 800 miliamperes por metro cuadrado. Entonces, para favorecer la evolución del oxígeno y cloro, que se toma como base para el diseño de materiales que funcionen como tal, o que vayan a funcionar para la misma aplicación. Para esto, pues, la corriente que define la norma o que establece la norma se traza mediante unas curvas de potencial contra corriente y se observa con esa corriente aplicada o la corriente que recomienda la norma de sistemas de protección catódica, se observa a qué valor alcanzaría la evolución del oxígeno o la evolución del cloro, ¿no? Entonces, el material que presente la curva con este menor rango de potencial, diferencia de potencial, nos estaría indicando de una buena actividad electrocatalítica para cierto material. Es decir, por ejemplo, acá tenemos el metal 1. El metal 1 alcanzaría la evolución del oxígeno aplicando esta corriente de 0.8 miliamperes por centímetro cuadrado a este potencial, al potencial 1. Y el metal 2 alcanzaría el potencial de evolución de oxígeno aplicando la misma corriente a este valor de potencial, por lo cual el material 1 o el metal 1 favorece de forma más significativa o es mejor material electrocatalítico respecto al metal 2. Teniendo como base esto, procedemos a ver las gráficas que se obtuvieron con las diferentes composiciones de los recubrimientos obtenidos. Bueno, aquí la figura 524 nos representa las diversas curvas que
que se obtuvieron al variar la composición de nuestro recubrimiento para esta actividad electrocatalítica. Como en las curvas es un poco complicadas entenderlas, preferí presentarlas como en la gráfica B. En la gráfica B que observamos dos corrientes, primeramente observamos dos corrientes, uno de 1 miliamperes por centímetro cuadrado y la siguiente de 10 miliamperes por centímetro cuadrado. ¿Por qué dos corrientes? Primero, bueno, la de 1 miliamperes considerando la aplicación que recomienda la norma ISO para sistemas de protección catódica. Sin embargo, para materiales electrocatalíticos es normal o es común evaluarlo a 10 miliamperes por centímetro cuadrado, por lo cual yo consideré estos dos valores y graficarlo, ¿no? Y ver el comportamiento en función de estos valores de densidad de corriente aplicados, materiales electrocatalíticos y sistemas de protección catódica. Observamos que al incrementar la relación níquel-cobalto-boro, el potencial en el que se alcanza la evolución del oxígeno tiende a ser prácticamente constante, o tiene que ser prácticamente, pues sí, constante, no varía significativamente al aplicar esta corriente y al variar la relación de níquel-cobalto. Para la misma situación, cuando vemos a 1 miliamperes, el comportamiento es muy similar. El potencial no es desplazado o variado significativamente. Ahora, ¿qué pasa con los recubrimientos obtenidos a 45 grados centígrados para la evolución del oxígeno? Observamos primeramente las curvas. La forma de las curvas nos puede indicar el mecanismo por el cual se lleva a cabo la evolución del oxígeno. Sin embargo, al ver el potencial en el que se alcanza la evolución del oxígeno para sistemas de protección catódica como para materiales electrocatalíticos, se representa mejor de esta forma, en la forma de la figura B. En la figura B observamos también que a 1 y 10 miliamperes se observa un comportamiento similar que tiende a estabilizarse después de una relación de níquel-cobalto en el baño de 50, una relación níquel-cobalto de 50. Entonces, para la evolución del oxígeno. Entonces, comportamiento similar al obtenido en el recubrimiento a 25 grados centígrados. Ahora, ¿pero qué pasa para la evolución del cloro? En los recubrimientos obtenidos a 25 grados centígrados, vemos primeramente que la forma de las curvas tanto de potencial contra corriente, primeramente que las formas de las figuras tienden a ser diferentes, ¿no? Los cuales estas pequeñas curvaturas nos podrían estar hablando de un mecanismo diferente en el cual se lleva la evolución del oxígeno, en este caso del cloro, la evolución del cloro. Y que observamos que al incrementar la relación, ahora en la gráfica siguiente, al incrementar la relación níquel-cobalto, observamos que el valor para alcanzar la evolución del cloro tiende a ser estable a partir nuevamente de la relación níquel-cobalto de 50 de la relación níquel-cobalto 50. Y aplicando para ambas corrientes, para 1 miliamperes, que son para sistemas de protección catódica, y para 10 miliamperes para materiales electrocatalíticos. Ahora, ¿qué va a suceder para la evolución del cloro para recubrimientos obtenidos a 45 grados centígrados en el baño electrolítico? Claro. Nuevamente, la forma de las curvas nos indican que podría haber un cambio en el mecanismo por el cual se lleva a cabo la evolución del oxígeno, tanto y adicional, que para sistemas de protección catódica por corriente impresa, las densidades serían diferentes a las alcanzadas para materiales electrocatalíticos. Pero el comportamiento después de la relación 50 en el baño electrolítico tiende a ser similar para 1 miliamperes, es decir, para sistemas de protección catódica. A partir de esta relación ya tenemos una capacidad electrocatalítica o una variación en el potencial para la evolución del cloro muy similar, muy estable, ¿no? Sin embargo, para 10 miliamperes vemos un comportamiento diferente, el cual pues nos estaría indicando de un proceso de mecanismo de evolución del cloro diferente, ¿no? Para este recubrimiento en estas condiciones, obtenidos a estas condiciones. Las conclusiones que llegamos a este trabajo son pues, la temperatura, así como la relación níquel-cobalto-boro níquel-cobalto en los baños electrolíticos, influyen directamente en las propiedades físicas, químicas y electroquímicas de los recubrimientos obtenidos.
El incremento de cobalto en la relación níquel-cobalto menor a 1 permite obtener recubrimientos opacos y ligeramente porosos. La temperatura, por supuesto, que influye en la morfología del recubrimiento, teniendo principalmente lisa y granular y tipo espinela, ¿no? Los recubrimientos obtenidos en baños con alta concentración de iones de níquel, mayor a 1 y a 45 grados, son los que aparentemente presentan mayor resistencia a la corrosión. Los parámetros cinéticos obtenidos en los recubrimientos de níquel indican la viabilidad de este recubrimiento para lograr la evolución del oxígeno y cloro en valores de potencial similares a los determinados y reportados para los ánodos de mezcla de óxidos. Sin embargo, el mecanismo por el cual se lleva a cabo la evolución podría estar hablando de un mecanismo diferente. Gracias por su atención. De mi parte es todo. No olviden seguirnos en las redes sociales y adicional, pues, escuchar los seminarios cada miércoles a la 1 de la tarde en las páginas del Instituto Mexicano del Transporte. Gracias.